Buen día. Hoy vamos a leer el verso 7 del Sisastaka. Yuga Jita Nimisena Chasusa Pravisayitam Suyajitam Yagasarvam Govinda Viraje Namam. Oh Govinda, sintiendo tu separación, considero que un momento es como 12 años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia, y en tu ausencia me siento completamente solo en el mundo. Ahora pasamos al Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 6, la liberación de Sarvabhauma Bhattacharya. En su Amrita Prabha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur ofrece el siguiente resumen del capítulo 6. Al entrar al templo de Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu se desmayó de inmediato y Sarvabhauma Bhattacharya le llevó a su casa. Mientras tanto, Gopinath Acharya, el cuñado de Sarvabhauma Bhattacharya, encontró a Mukunda Datta, quien le habló de que Chaitanya Mahaprabhu había entrado en la orden de Sannyas y de su viaje a Jagannath Puri. Al saber que Sri Chaitanya Mahaprabhu se había desmayado y que le había llevado a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, una multitud de personas deseosas de ver al Señor acudieron al lugar. Al saber que Sri Chaitanya Mahaprabhu se había desmayado y que le habían llevado a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, una multitud de personas deseosas de ver al Señor acudieron al lugar. Srila Nityananda Prabhu y los demás devotos fueron entonces a visitar al templo de Jagannath, y cuando regresaron a casa de Sarvabhauma, Sri Chaitanya Mahaprabhu recobró la conciencia externa. Sarvabhauma Bhattacharya les recibió a todos y se preocupó de repartir Mahaprasada. El Bhattacharya se informó entonces de quién era Sri Chaitanya Mahaprabhu y le acomodó en casa de su tía. Su cuñado Gopinath Acharya dijo que el señor Chaitanya Mahaprabhu era Krishna en persona, pero Sarvabhauma y sus muchos discípulos no pudieron aceptar tal cosa. Gopinath Acharya, sin embargo, convenció a Sarvabhauma de que nadie puede comprender a la suprema personalidad de Dios sin recibir su misericordia. Citando las escrituras, las Shastras, las escrituras reveladas, demostró que sí, Chaitanya Mahaprabhu era Krishna mismo en persona. Pese a todo, Sarvabhauma Bhattacharya no tomó muy en serio sus argumentos. Cuando le informaron de aquella discusión, Chaitanya Mahaprabhu dijo a sus devotos que Sarvabhauma era su maestro espiritual y que todo lo que decía era una demostración de afecto y era beneficioso para todos. Sarvabhauma se entrevistó con Chaitanya Mahaprabhu y le pidió que escuchase su explicación de la filosofía Vedanta. Si Chaitanya Mahaprabhu aceptó
el ofrecimiento y durante 7 días seguidos escuchó a Sarvabhauma Bhattacharya explicar el Vedanta Sutra. El Señor, sin embargo, guardó absoluto silencio. Ante su actitud, el Bhattacharya le preguntó si comprendía la filosofía Vedanta, y el Señor contestó: Señor, la filosofía Vedanta me parece muy clara y la entiendo perfectamente, pero tus explicaciones no puedo comprenderlas. Seguidamente, el Bhattacharya y Sri Chaitanya Mahaprabhu debatieron acerca de la autoridad de las escrituras védicas y en particular acerca del Upanishad y el Vedanta Sutra. El Bhattacharya era impersonalista, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu demostró que la verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, que los conceptos de la filosofía Mayavad acerca del carácter impersonal de la verdad absoluta son incorrectos. La verdad absoluta ni es impersonal ni carece de poder. El grandísimo error del filósofo Mayavad consiste en su idea de que la verdad absoluta es impersonal, y sin embargo, en todos los Vedas se establece que la verdad absoluta posee ilimitadas energías. También se establece que la verdad absoluta posee su propia forma trascendental, bienaventuranza y eterna. Según los Vedas, el Señor y la entidad viviente son cualitativamente iguales, pero cuantitativamente distintos. La verdadera filosofía de la verdad absoluta explica que el Señor y su creación son inconcebibles y simultáneamente uno y diferente. Achintya Veda Veda Tattva. La conclusión es que los filósofos mayavadis en realidad son ateos. Sarvabhauma y Sri Chaitanya Mahaprabhu intercambiaron muchos argumentos sobre este tema, pero a pesar de todo su esfuerzo, el Bhattacharya fue finalmente derrotado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se fue la luz, vino la luz. A pedido de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó el verso Atmaram del Srimad Bhagavatam de 18 formas distintas. Cuando el Bhattacharya recobró el buen juicio, Sri Chaitanya Mahaprabhu le reveló su verdadera identidad al Bhattacharya. Recibió entonces 100 veces de alabanzas, recitó 100 veces de alabanzas al Señor Chaitanya Mahaprabhu y le ofreció reverencia. A raíz de todo esto, Gopinath Acharya y los demás se sintieron muy dichosos, habiendo visto la maravillosa potencia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Una mañana después de este incidente, Sri Chaitanya Mahaprabhu recibió un poco de prasada de Yagana y se lo ofreció a Sarvabhauma Bhattacharya. Sin preocuparse de formalidades, el Bhattacharya comió inmediatamente el Mahaprasada. Otro día, cuando preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu por la mejor manera de adorar y meditar, el Señor le aconsejó que cantase el Mahamantra Hare Krishna. Otro día, el Bhattacharya deseaba cambiar el texto del verso Takte Nukapanam Bhagavatam 10, 14, 8, pues la palabra mukti mukti pade no era de su agrado. Quería en su lugar leer Bhakti Pade. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó a Sarvabhauma que no cambiase el texto del Bhagavatam, ya que Mukti Pade se refería a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna. El Bhattacharya, convertido ya en devoto puro, dijo: como el significado se presta a confusión, sigo prefiriendo Bhakti Pade.
Ante esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu y los demás habitantes de Jagannath-puri se sintieron muy complacidos. Sarvabhauma Bhattacharya se volvió entonces un Vaishnava puro y los demás sabios eruditos del lugar le siguieron. Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gora Bhakta Vrinda Namitangara Charanya Kutarka Karsasayam Sarva Bhauma Sarva Bhuta Bhakti Bhumanangashara. Ofrezco respetuosas reverencias al Señor Gaura Chandra, la suprema personalidad de Dios, que transformó el duro corazón de Sarvabhauma Bhattacharya, el receptáculo de toda mala lógica, e hizo de él un gran devoto de Krishna. Yayo Yaya Gaura Chandra Yayo Nityananda Yaya Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Toda gloria al Señor Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria al Señor Nityananda Prabhu, toda la gloria a Dvaita Acharya y todas las glorias a los devotos del Señor Chaitanya. Abhishachalila Prabhu Jagannatha Madire Jagannatha Deki Preme Ha Ile Astire. En éxtasis, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue desde Taranala hasta el templo de Jagannath. Al ver al señor Jagannath, el amor por Dios le ocasionó grande sosiego. Jagannatha arihite chalila dana Mandire Padilla Prema Avisa Aña. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu corrió a toda prisa para abrazar al señor Jagannath, pero estaba tan abrumado de amor por Dios que al entrar al templo se desmayó y cayó al suelo. Daiva Sarva Bhauma Taghake Karadarasam Padisha Marite Tehi Kaila Nivarana. Sarvabhauma Bhattacharya vio el desvanecimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando el vigilante hizo ademán de golpear al señor. Sarvabhauma Bhattacharya se lo prohibió inmediatamente. Prabhura Sodaji Ara Premaravikara Deki Sarvabhauma Hali Vismita Apara. Sarvabhauma Bhattacharya se sorprendió mucho de ver la belleza personal del señor Chaitanya Mahaprabhu, así como las transformaciones trascendentales que el amor por Dios había labrado en su cuerpo. Bahukena Chaitanya Nahi Gorera Kalahailan Sarvabhauma Manehei Upayasintilam. Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneció inconsciente durante mucho tiempo. Mientras tanto, había llegado el momento de la ofrenda de prasada al señor Jagannath y Bhattacharya trató de pensar en una solución. Siyapadi Chadwaran Prabhunila Sahanan Gare Ami Vitan Astane Radkila Soyanan. Mientras el señor Chaitanya Mahaprabhu permanecía inconsciente, Sarvabhauma Bhattacharya, con ayuda del vigilante y de algunos discípulos, le llevó a casa y le acostó en una habitación muy significada.
de Srila Prabhupada hace Bhaktivedanta. Por aquel entonces, Sarvabhauma Bhattacharya vivía en la parte sur del templo del señor Jagannath. Su casa estaba prácticamente en la playa y se conocía con el nombre de Markandeya Sarasvata. En la actualidad es la sede del monasterio de Gangamat. Swasapraswaranahi Udaraspandana Dekiya Sintita Hali Bhattayareranmana. Examinando el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma vio que su abdomen no se movía y que no respiraba. Al verle en ese estado, el Bhattacharya se llenó de ansiedad. Sukmatula aninasa agrate darilam isa chalayetula deki dayahailam. El Bhattacharya tomó entonces unas hierbas muy finas unas hebras muy finas de algodón y las puso ante la nariz del Señor. Al percibir que el algodón se movía ligeramente, cobró esperanza. Vasi Bhattacharya Manakarena Vishara E Krishna Mahapremara Satwika Vikara. Sentado al lado de Sri Chaitanya Mahaprabhu pensó, esto es una transformación de éxtasis trascendental debido al amor por Dios, Krishna. Sudiktan Satvakahi Namaye Pralaya Nityasisab Bhatese Sudiktam Bhavahayam. Al ver el signo de Sudikta Satvika, Sarvabhauma Bhattacharya pudo comprender inmediatamente la transformación de éxtasis trascendental en el cuerpo del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Ese signo solo se manifiesta en el cuerpo de los devotos eternamente liberados. Al ver el signo de Sikta Satvika, Sarvabhauma Bhattacharya pudo comprender inmediatamente la formación de éxtasis trascendental del cuerpo del Señor Chaitanya. Ese signo solo se manifiesta en el cuerpo de los devotos eternamente liberados. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica la palabra Sudikta Satvika de la siguiente manera. El Bhakti-rasamrita Sindhu menciona 8 tipos de transformaciones trascendentales en el cuerpo de los devotos avanzados. El devoto a veces reprime esas transformaciones y en esa represión hay dos etapas conocidas técnicamente como los nombres de Dhumayita y Jvalita. La etapa de Dhumayita, echando humo, se manifiesta cuando solo se percibe ligeramente una o dos transformaciones y es posible ocultarlas. Cuando se manifiesta más de 2 o 3 transformaciones trascendentales, pero todavía es posible ocultarla, aunque con gran dificultad. La etapa se denomina Jvalita, encendida. Cuando se manifiesta 4 o 5 signos se le alcanza la etapa de Dikta, ardiente. Cuando se manifiestan 5 o 6 o 8 signos a la vez, se alcanza la posición de Udita, en llama. Y cuando los 8 signos se multiplican por 1000 y se perciben a la vez,
el devoto alcanza la etapa de sudikta, intensamente en llama. Nitya Sisa Bhakta se refiere a los compañeros eternos liberados del Señor. Esos devotos disfrutan de la compañía del Señor en 4 relaciones: como sirviente, como amigo, como padre o como amantes conyugal. Sudikta Satvika Adiradda Babbajaratara Vikaram Manusyaran Dehadeki Bada Samakaram. Sarvabhauma Bhattacharya reflexionó: en el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu están apareciendo los excepcionales signos de éxtasis de Adirukta Bhav. Es maravilloso cómo pueden manifestarse en el cuerpo de un ser humano. Significado: Adirukta Bhav o Adirukta Mahabhav se explica en el Uvala Nilamani de Srila Rupa Goswami. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur presenta la siguiente cita de Rupa Goswami: la propensión amorosa del Asaya devoto hacia el Visaya Krishna se vuelve tan extática que incluso después de disfrutar de la compañía del amado, el devoto siente que su disfrute es insuficiente. En ese momento el amante ve al amado de diversas maneras. Esa manifestación de éxtasis se denomina anuraga. Cuando anuraga alcanza su límite más elevado y puede percibirse en el cuerpo, se denomina bhav. Sin embargo, cuando los signos corporales no son muy claros, el estado emocional sigue llamándose anuraga, no bhav. El éxtasis de bhav intensificado se denomina mahabhav. Los signos de mahabhav solo pueden verse en el cuerpo de acompañantes eternos como las gopis de Vrindavan. Eta sita bhattacharya achena vasilla nityanandi siha dvare miri asilla. Mientras el Bhattacharya reflexionaba así en su casa, todos los devotos de Chaitanya Mahaprabhu, encabezados por Nityananda Prabhu, llegaban a la Simha Dwara, la puerta de entrada del templo. Ta suneloke kahe avyareve bad eka sanyasi así deki Yaganatha. Allí los devotos escucharon a la gente hablar de un mendigante que había llegado a Jagannath Puri y había visto la deidad del señor Jagannath. Murshati Alansena Najara Sarire Sarvabhauma Laña Gela Apanara Gare. La gente decía que el sanyasi había quedado inconsciente apenas vio la deidad del señor Jagannath. Como no recobraba el conocimiento, Sarvabhauma Bhattacharya le había llevado a su casa. Sunisavayanilahe Mahaprabhukari Etakaleila Ata Gopinathacharya. Al escuchar esto, los devotos comprendieron
Estaba hablando del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Justo entonces llegó Sri Gopinath Acharya. Nadiya Nivaya Visarera Janmatam Mahaprabhu Bhakta Tejo Prabhutaha Jannatam. Gopinath Acharya era un habitante de Nadia. Era yerno de Visarada y devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él conocía la verdadera identidad de su señoría. ¿Cómo se llama? Gopinath Acharya. Gopinath Acharya. Significado. Maheshwara Visara fue compañero de clase de Nilavara Chakravarti. Vivió en el distrito de Nadia en una aldea llamada Vidyanagara y tuvo 2 hijos, Madhusudan Vachaspati y Vasudeva Sarvabhauma. Su yerno fue Gopinath Acharya. Mukunda Sahita Purve Asha Parishan Mukunda Dehiyatare Ha Ila Vismayam. Gopinath Acharya ya conocía a Mukunda Datta de antes y cuando el Acharya le vio en Jagannath-puri se sorprendió mucho. Vamos a quedar aquí. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta-vrinda. Haribol.